doctor Agustín Guayarelo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo Marcelo, estás, Agustín? ¿usted? Bien. Vamos a tutear. Marcelo, a los dos Marcelo. Bien. El derecho se ha especializado muchísimo en los últimos años, hay muchísimas ramas que se han abierto y una de ellas es el derecho a la salud, ¿no? El derecho que tenemos los ciudadanos de nuestro país de tener acceso a la salud y la defensa que tenemos que tener siempre ante algunas arbitrariedades que siempre se dan, sobre todo con las obras sociales y con las prepagas. ¿Cómo surge esto de esta especialización que vos estás haciendo en este momento? ¿A raíz de qué? Bueno, surge un poco en encontrarle la vuelta a la profesión para colaborar en nuestra sociedad en una situación realmente que me preocupa, en una situación que me apasiona trabajarlo. Y en mí surge a raíz de un caso bastante trágico de un familiar que falleció por empezar la quimioterapia 20 días tarde hace 10 años atrás. A raíz de ello, eso motivó a que yo empiece a estudiar el tema, a especializarme, hice unos posgrados en la Universidad de Buenos Aires. Y a raíz de ahí, desde ahí, encarar un tema un tanto vocacional y un tema que no es muy tratado, no es un tema que les guste mucho tratar a mis colegas abogados tampoco. ¿No les gustan los abogados? Es un tema, lo que pasa es que es un tema muy espinoso, es duro, emocionalmente fuerte. Uno carga con el estrés de un paciente cliente que no solamente está mal por su enfermedad, sino que está mal porque no sabe si va a poder tener la cobertura, porque no le llegan los medicamentos, no le llega la quimio a tiempo. Entonces, es una situación dura que no todos quieren afrontar. Nosotros creemos que en el estudio donde yo estaba y ahora en la Defensoría Oficial de Mercedes, que es un buen lugar para trabajar. ¿Cómo está la legislación en Argentina con referente a este tema puntual del derecho a la salud de la gente? Bueno, la legislación está bien en muchos aspectos. Hay algunas cuestiones que se podrían tratar más específicamente. Las enfermedades más graves, las enfermedades crónicas, por lo general tiene una ley especial que prescribe una cobertura integral, una cobertura al 100%, llámese cáncer, llámese diabetes, cáncer, diabetes, todo el tema de discapacidad, todo el tema hipoacusia, cualquier enfermedad grave tiene una ley. Y si no, lo abarca la Constitución y los tratados internacionales que hablan de un derecho a la salud. Ya el derecho a la salud no está definido como tener una enfermedad, sino como gozar del más alto bienestar físico, espiritual y psicológico. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es un estado de bienestar general. No solamente es no tener salud, es tener una enfermedad, sino la salud está definida en forma positiva como un estado de bienestar general, física, psíquica y hasta también hay fallos que hablan de la salud espiritual. Todo eso tiene que ver con una legislación a nivel internacional, a nivel de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes inferiores. Todos regulan la cobertura que por lo general en las enfermedades más graves es integral. Eso no siempre es dicho por las obras sociales. No vas a ver mucha publicidad por el lobby que hay de las prepagas, de las obras sociales, no vas a ver mucha publicidad sobre las coberturas. No es una cosa que realmente le informen a la gente y falta mucha campaña de concientización y de educación. Se han incorporado en los últimos años algunas otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la obesidad mórbida, el derecho de poder operarse en los hospitales públicos, el tema de los... Pero no son los hospitales públicos para la persona que no tiene obra social. El derecho a la salud tiene que ser un derecho de todos, no del que la puede pagar. Todos es un derecho universal a la salud. Los hospitales públicos, cuando la persona no tenga una obra social o una prepaga, deben intentar con acciones positivas que cada ciudadano tenga el óptimo estado de salud. Caso de obesidad mórbida,
como todos los trastornos alimentarios, tiene una ley especial donde regula la cobertura integral, tanto de internación si es necesario, como de bypass gástrico, de cinturón gástrico, de medicación. Todo lo que necesite tiene una cobertura integral en ese caso. Lo mismo que la hipoacusia, que hipoacusia también tiene cobertura de 100%, tanto en audífonos como implantes cocleares, implantes de baja. Entonces, la gente no tiene que quedarse con una sola opinión, tiene que consultar, hay que googlear, es decir, qué ley hay si no quiere ir a consultar a un abogado. Están, además de los abogados particulares, están donde estamos nosotros, que es la Defensoría Oficial, que es gratuito, pero buscar, por lo general la mayoría de las enfermedades tiene una cobertura. Algunas del 100, algunas del 70 y algunas del 40. Las más graves por lo general tienen del 100%. Y eso abarca un montón de cosas. Por ejemplo, en discapacidad, que tiene una ley especial muy buena, que se están intentando incorporar más algunas cuestiones más, pero el espíritu general de la ley de discapacidad es cobertura integral, la cobertura del 100%. Esto es un transporte especial, además de la medicación, de la rehabilitación, un transporte especial desde la casa hasta un centro de internación o hasta un centro de educación o hasta un médico y vuelta. Todo lo que es rehabilitación, internación, centros de día. Hay, por ejemplo, alguna persona puede entrar en más de una ley. Por ejemplo, una persona con autismo, un niño con autismo, un joven con autismo, lo abarca una ley nacional y provincial sobre autismo, pero además está dentro de la ley de discapacidad. Entonces tiene una cobertura bastante fuerte. Lo que pasa que muchas veces no es reclamado porque no es conocido. Entonces, ahí está el tema, la falta de difusión, ¿no? Es importantísimo hacer campaña, difundir, educar, concientizar, de que busquen. Desgraciadamente, cuando yo tenía el estudio, conozco casos de gente que ha vendido el auto para pagar un tratamiento, una internación de una hija con bulimia, cuando tenía la cobertura de la obra social del 100%. Cuando nos va a ver a nosotros, nos va a ver que ya había pagado, porque son caras las internaciones. Estamos hablando, en algunas cuestiones hay internaciones de 50, 60 mil pesos por mes, no lo puede bancar nadie, es muy difícil. Entonces, averiguar, esta enfermedad grave, tengo una cobertura, ¿dónde la reclamo? Hay muchos lugares para reclamar. Y no quedarse con el no, porque muchas veces lo mismo pasa con las servicios prestatarias de servicios públicos. El objetivo es el desgaste. Dejo a salvo, como siempre, a las bocas de expendio, que son nuestros convecinos que están en la mesa de entrada, que pobres a veces tienen que atajar penales con la pelota embarrada, pues no les tiran a veces un centro como para que agarren. Desgraciadamente acá no se deciden las cosas, se deciden o en Capital o en La Plata, o si es jerárquico en Santa Fe. El tema es no quedarse, averiguar y conseguir la cobertura, porque el derecho para su es de todos. Hasta ahora lo que uno conoce la mayoría de la gente es que si uno tiene una persona discapacitada en su familia, podía comprar un auto con un descuento importante, sí. No pagaba patentes, sí. Viajaba gratis en los medios de servicios públicos, pero evidentemente es mucho más amplia la cobertura que existe para este tipo de casos, ¿no? No, es muchísima. Hablábamos específicamente de la salud, pero como vos decías, tiene una persona con discapacidad, y cuando hablo de una persona con discapacidad, no hablo con una persona con capacidad diferente, porque la frase de persona con discapacidad fue acuñada cuando se hizo la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, y fue el término elegido por niños con discapacidad. Por eso, cuando hablamos de capacidades diferentes, digamos, cada uno le llama como quiere, pero digamos, no está mal decir una persona con discapacidad, porque fue un término acuñado por personas con discapacidad. La persona con discapacidad tiene múltiples derechos, además de la salud. Lo que vos decías, viajar, no pagar impuestos inmobiliarios, no pagar patentes, importar un auto con franquicia,
bueno, acceso a estacionamiento libre. Hay un montón de derechos que también hay que reclamar. Hay un montón de organismos que trabajan con la discapacidad que pueden informar, está CONADI, hay un montón de organismos que por internet solamente entrando se puede ver. Yo tengo una página de Facebook también que están los derechos de las personas con discapacidad y hay muchos derechos de distintas personas con distintas enfermedades que pueden servirle de orientación. Está un poco desactualizada, la vamos a actualizar seguramente próximamente. Pero sí es importante que conozcan sus derechos. ¿Qué pasa con las obras sociales? ¿Qué porcentaje de incumplimiento tienen las obras sociales con sus afiliados? Alto. El problema de las obras sociales es generalmente ofrecen cumplir, pero lo que quieren. Con esto de los medicamentos genéricos, hay una cuestión que es bastante siniestra. En algún momento alguien me va a hacer un cargo por decir eso, porque lo dije el otro día en la radio y lo digo siempre. El sistema es siniestro, el sistema no funciona. Y las obras sociales o las prepagas más renombradas suelen incumplir muchísimo, sobre todo con temas de discapacidad. Pero ellos, ¿qué hacen? Ofrecen cumplir lo que quieren. Va una persona con un presupuesto de una silla de rueda de 300.000 pesos que tiene determinadas características adaptadas a una persona con discapacidad para borrar las barreras naturales que tuvo esa persona, para tratar de incorporar, de incluir lo más cerca posible a lo que podamos todos los que no tenemos alguna discapacidad, por lo menos no física. Y la obra social que te ofrece una silla de rueda de 50.000 pesos, de 60.000 pesos, y en este caso el precio sí tiene que ver con la calidad y con lo que necesita. Con el beneficio, claro. Entonces, si la silla de ruedas está prescripta por su médico y se pidió un presupuesto a la ortopedia y sale 300.000 con determinadas características, no te puedo ofrecer de 20 características, 5, porque no le sirven, realmente no sirve para rehabilitar, no sirve para estar. Fíjense que una persona por ahí está en una silla de ruedas las 24 horas, o salvo las 8 que pueda dormir o 9 que pueda dormir. Entonces, es bastante siniestro obligar a una persona con discapacidad a estar 18 horas, 16 horas en una posición realmente que daña la espalda, que no colabora con su enfermedad. Entonces, por lo general ofrecen cumplir, pero ofrecen cumplir lo que quieren. Entonces, es muy alto el porcentaje y muy alto el porcentaje que no cumplen con personas con discapacidad, que eso es terrible. ¿Cuándo, cómo y por qué se crea la ayudantía en la que vos estás trabajando? No, la Defensoría tiene varios años, está en Mercedes. La Defensoría Oficial donde yo estoy, que es la Defensoría Oficial Civil, trata a personas sin recursos económicos con determinados problemas jurídicos, entre los que está el derecho a la salud, que no está siendo asistido tanto por el Estado, tanto por las obras sociales o por las prepagas. Tiene muchos años, realmente no sé cuánto. Yo no hace mucho que estoy, hace unos 4 o 5 meses que estoy. Pero realmente trabaja muy bien en la calle 21 entre 30 y 32 y realmente puede brindarle un servicio a la sociedad realmente que necesite, sobre todo a los que son más postergados o a los que no tienen la posibilidad de pagar un abogado, está esa posibilidad. ¿Y por qué va la gente ahí? ¿Cuáles temas de familia, temas de alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, guarda, medidas de abrigo, violencia familiar, personas que van a ser desalojadas, temas de salud muchísimos hay realmente, desgraciadamente la gente está con muchos incumplimientos, porque hay otra cosa. ¿Qué es lo que más se ve en ese tema de la salud, no? Y cuando vienen a buscar un asesoramiento jurídico es porque desgraciadamente tienen diabetes de cáncer para arriba, nadie va por una medicación para la gripe. Pero hay un programa federal que ahora se llama Incluir Salud, que antes era PROFE, que es lo que reemplaza la obra social para las personas que tienen una pensión nacional. Ese es un programa que no funciona, en Giles, en Mercedes, en Luján, no funciona, desgraciadamente. No, las autoridades que están en La Plata no dan la cobertura, no autorizan nada. Entonces,
la gente, sobre todo, si tiene una pensión es porque tiene un problema de una discapacidad y no tienen la cobertura, reitero, dejo a salvo siempre, porque siempre hemos tenido excelente relación con las bocas de expendio locales. Y los chicos realmente, tanto en IOMA como en Profe, como en las chicas de PAMI o en las otras obras sociales, siempre nos han atendido bien, por lo menos nosotros, desconozco el resto de la gente, pero no chocan con la negativa de Casa Central y entonces le agregan al enfermo, al paciente, cliente, un estrés extra al estrés de una enfermedad. Ahora, puedes decir no autorizan nada, pero ¿cuál es la cuestión? ¿Una cuestión presupuestaria? Presupuestaria. Las prepagas más reconocidas es un criterio puramente economicista. Y después funcionan, como decía hoy, que las empresas prestatarias de servicio público en un operativo desgaste. Te cobran el teléfono más impuestos, más minutos de lo que vos gastaste. Reclamás, siempre te dan la razón, porque saben que están en falta. Pero ¿qué pasa? ¿Tienen cuánto? 15 millones, 10 millones de asociados, reclaman 1.000, 50.000. Tienen de sobra para cumplir, para pagarle, porque además devuelven en crédito. Entonces, a veces las obras sociales tienen ese tema de desgaste. Tienen cuestiones que no funcionan. No funcionan, por ejemplo, nosotros denunciamos penalmente al doctor Antonio Escaleya, que era el presidente del directorio de IOMA en la anterior gestión, y ahora denunciamos al nuevo, porque no cumplen con las órdenes judiciales tampoco. La persona que va a reclamar, se manda una carta de documento, no cumple la obra social, digamos, en obligaciones legales, dice la ley, dice la Constitución, dicen los tratados internacionales, no cumplen. Se hace lo que le llama un recurso de amparo, porque se llama acción de amparo, una acción de amparo. El juez, si cree que tiene razón el paciente cliente, saca una medida cautelar que es una orden provisoria o previa para que le cumplan mientras dura esta acción de amparo, que es un juicio. Se los intima y siguen sin cumplir. Nosotros, por eso te digo, denunciamos al secretario de la Carne el anteaño pasado, y lo citaron al secretario general en Capital, porque no cumplen con las órdenes judiciales. Y ahora estamos trabajando, y yo estoy escribiendo una carta a la gobernadora. El sistema tampoco funciona, por ejemplo, en IOMA, con el tema de algunas enfermedades graves, por ejemplo, los temas oncológicos, el tema del cáncer. Antes de llegar a la farmacia el medicamento pasa por 7 lugares. Se ingresa en Mesa de Entrada de Giles, va a Pergamino, que es la regional, de ahí va a La Plata, de La Plata va a un organismo que se llama Camoite, Camoite va al laboratorio, el laboratorio a la droguería, y la droguería va a la farmacia. Cuando llega eso, no se puede, lo que yo estoy es pidiendo nomás, me imagino lo que van a hacer con la carta, ¿viste? Lo que van a tardar en reírse y en romperla, o, bueno, nada más que eso, no digamos más que romperla. Pero yo necesito expresarme, porque el sistema no puede funcionar igual para un enfermo grave que para una enfermedad que puede esperar. Entonces, cuando pasa, en la carta menciono a un amigo que le llegaron los medicamentos para una quimioterapia 15 días después que falleció. 15 días. Eran 4 medicamentos, llegaron 15 días después que falleció la farmacia, y se suspendió, porque cuando me consultaron, cuando fallece me dicen que hacían con IOMA, espera a ver cuánto tardan en llegar. A los 15 días llegaron los 2 medicamentos y suspendimos los otros, pero los otros capaz que llegaban al mes, la persona ya había fallecido. Por eso el sistema así no funciona. De alguna forma hay que cambiarlo, ¿A vos qué te parece? ¿Haría falta en nuestra ciudad, ¿no?, una oficina de defensa del consumidor? Sí, siempre, por supuesto. En Mercedes existe. Sí, en Mercedes existe, creo que trabajan muy bien. Siempre, ¿no? Es fundamental, por lo menos para que la gente conozca sus derechos como consumidor, que son
que son un montón. Ahora el Código Civil incorporó nuevos derechos. La última modificación que empezó el 1 de agosto del 2015 incorpora, ya había una ley del consumidor, la 24240 creo que es, y que tiene elementos de defensa. Lo que pasa es que tampoco son publicitados, no son conocidos, salvo que uno ingrese específicamente a ver el tema del consumidor, pero Dios creó durante 7 días el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, y el 8º día creó el Google. El Google ha sido la maravilla del Señor, la 8ª. El 8º día creó el Google. Hay que googlear, hay que entrar, ver si la página es seria, si es un organismo de defensa del consumidor, en este caso si hablamos del consumidor, si es el tema de salud, ver si es una fundación seria, si es una página seria, pero por lo menos de ahí sacar algún dato para después averiguarlo. Hay que googlear. Todo el mundo o la mayoría puede acceder, si no en la casa, en la computadora, en el teléfono, acceder al Google. El Google es maravilloso. Lo que pasa es que no hay que quedarse solamente con eso porque te puede entrar en un blog, que no sé, vos viste lo que son los blogs. Sí. Los blogs a veces los hace, que yo me pongo yo a hablar sobre cocina y lo subo y entra uno y hace la receta que le hago yo. ¿Viste? No le va a salir una linda comida. Pero sí es importante que la gente saque sus dudas, puede primero hacer forma y después hacer las consultas ante los organismos. La Superintendencia de Servicios de Salud tiene un 0800 también para consultar, allá que está en la calle Roque Sáenz Peña, en Capital, y hacer las consultas sobre las coberturas más importantes. Pero otra de las enfermedades que tiene una cobertura que tampoco es muy conocida es la celiaquía. Eso. La celiaquía tiene una cobertura. Nosotros estamos trabajando en un caso para pedir más que lo que ofrece la ley. Ofrece en este caso creo que son 275 pesos por mes. Hay fallos judiciales sobre este tema que han dado una cobertura similar al medicamento para las harinas premezcla, para alimentos libres de gluten. Equiparan a los alimentos, que en muchos casos es el único tratamiento de una persona con celiaquía. Entonces equipara, algunos fallos judiciales han resuelto que equipararon la cobertura de medicamentos 70% al 70% de la diferencia que es entre una harina común y una harina libre de gluten. Entonces, hay que todo lo que se pueda publicitar y concientizar a la gente va a redundar en beneficio, sobre todo para quien no puede comprarlo. El que tiene celiaquía, por ejemplo, los alimentos son un poco más caros que los comunes, entonces que realmente los que tienen la obligación de darnos la cobertura, porque acá se trata de reclamar a quien tiene que hacerlo. Cuando uno tiene una obligación como padre, pasar alimentos, cuando contrata un seguro, que el seguro pague en caso de algún accidente, algún siniestro, cuando uno tiene un problema de salud, que pague la obra social, porque para eso también se paga. Las obras sociales no son fundaciones, son por lo general, salvo las estatales, por lo general las prepagas son empresas que buscan un beneficio económico. Entonces esos criterios economicistas a veces conspiran contra los criterios humanos y de salud. Entonces te bajan la cobertura, en lugar de darte una prótesis de brazo de 200.000 pesos, te quieren ofrecer una 60, y a veces la gente acepta, porque no conoce que puede pelear la prótesis que realmente necesita, porque así lo dice la ley. Agustín, te agradecemos por la nota, muy interesante la charla. A disposición lo que necesiten.